te preguntan constantemente, ¿pero qué te ocurre? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero estoy aquí? Cuéntamelo. Y llega un punto en el que se hace insostenible y pues solo queda contar la verdad, ¿no? ¿En qué momento una se sienta delante de su familia y dice, oye, me ha pasado, me está pasando esto, socorro, ayuda? Pues contárselo a mi madre, mi cuerpo empieza a chillar todo lo que mi mente había callado, ¿no? A los profesionales de salud mental nos falta tacto a la hora de hablar y de explorar el posible abuso sexual infantil. Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega del podcast de APIR. Hoy estamos muy felices. Hoy contamos con una invitada de lujo. Contamos con Claudia Campillo, activista, speaker, la más influyente de España, desde luego, en el ámbito de las violencias sexuales, superviviente de abuso sexual infantil, autora de un libro que tenemos por aquí y del que vamos a hablar durante el podcast. Una maravilla de invitada, vamos. Oye, muchas gracias por esta presentación. Pues Claudia, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, con muchas ganas de hablar contigo. Vale. Tenemos ganas de hablar de muchas cosas. Creo que precisamente ya en la presentación, ¿no? Se ve que son muchas cosas por las que tú has transitado. Pero si tú tuvieras que resumir en unas cuantas palabras el por qué tú estás en un podcast sobre psicología, salud mental, etcétera, etcétera, ¿qué dirías? Bueno, la verdad es que es la primera vez que estoy en un podcast de psicología, me hace muchísima, muchísima ilusión y la verdad es que, bueno, pues mi historia creo que te diría como espérate a ver el podcast y sabrás por qué estoy aquí, ¿no? Pero bueno, si tuviera que resumir, pues te diría porque mi historia es una historia de lucha, de supervivencia, de superación, donde he sido y sigo siendo paciente de salud mental y sobre todo pues porque también esa parte de resiliencia, ¿no? De motivacional también que pueda servir a otras personas, pero me pongo aquí como ejemplo propio. Uh-huh. Vamos a hablar precisamente de todo, vamos a hablar efectivamente, ¿no? Entre otras cosas, del abuso sexual infantil, pero precisamente muchos de los que nos ven y las que nos ven son profesionales o futuros profesionales de salud mental y a mí me interesa mucho esa parte de la resiliencia, del crecimiento, de usar la herida, ¿no? Para construir algo más sano, algo más bonito. ¿Qué relación has tenido tú con psicólogos, psiquiatras y toda esta gente que nos dedicamos a esto? Pues la verdad es que yo no me puedo quejar. Sí que es verdad que pues más o menos a los 12 13 años empecé a ir a... No, miento. Empecé a ir a la psicóloga mucho antes, una psicóloga que estaba en el colegio porque mis padres Uh-huh, se separaron uh-huh. y en aquel entonces era como muy raro que pasara esto y rápidamente te metían con la psicóloga de la escuela, ¿no? Y era... Dibuja algo, ¿no? Sí, Dibuja algo. dibuja tu familia. Cosas así, ¿no? Pero Uh-huh. bueno, sí que más de adolescente pues ya empecé a pedir ayuda sin decir exactamente el por qué, pero era una persona con muchísima ansiedad, muchísima preocupación, roles invertidos te diría, ¿no? Y bueno, pues eso no me dejaba vivir tranquila. Y entonces empecé a probar psicólogas, ¿no? Y a mí me pasó algo muy, bueno, de analizar, ¿no? Que Uh-huh. era como yo iba probando y a los 3 meses, además es que me pasaba con las 3 o 4 que empecé a probar, ¿eh? A los 3 meses yo desaparecía. Uh-huh. Desaparecía del mapa, ya no quería volver a ir y siempre era una excusa u otra, siempre distinta. Algo había pasado y ya no volvía. Pues me ha dicho algo que no me ha gustado o justamente me pasó algo muy bestia. Yo estaba yendo a una psicóloga y le empecé a decir que yo tenía muchísimo miedo, pánico Uh-huh. terrible a estar con alguien a solas y que a esa persona pues le pasara algo, ¿no? Uh-huh. Pues que comiendo, por ejemplo, no podía comer con alguien pues porque tenía miedo de que se ahogara, o sea, era un pánico absolutamente a todo. Pues justamente estábamos trabajando esto y de Uh-huh. repente ella, las dos solas, porque era en terapia pues privada y demás, de repente ella, lo siento, me estoy mareando, me estoy mareando, me estoy mareando, pum, Wow. y se desmayó.
Oh. ¿no? Y es como, Dios mío, o sea, estoy viniendo aquí precisamente Para porque... tratar eso, ¿no? Y a ti te pasa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues no volví. Ujú, Pobrecita, que ahora lo pienso y digo, madre mía. Pero bueno, era algo curioso, que a ujú. los 3 meses yo lo dejaba y no fue hasta hace pocos años que realmente dije, necesito muchísima ayuda y hasta el día de hoy. Em, yo quiero que vayamos al grano, Claudia. Ya algo me conoces, poco todavía, pero a mí me gusta ir al grano, me gusta dar todas las caras de la verdad, la cara más dulce, pero también la más amarga, porque ambas conforman la verdad. Y esta va a ser muy directa. A los profesionales de salud mental, psicólogos, psiquiatras y otras categorías que intervienen en salud mental, nos falta tacto a la hora de hablar y de explorar el posible abuso sexual infantil. Yo creo que más que tacto falta formación, te Ujú, diría. Sí que es verdad que es un tema que normalmente pues, se trata con muchísimo cuidado y muchísimo amor, ujú, pero sí que es verdad que falta muchísima formación. Esto lo he visto yo como paciente y lo veo ahora como profesional ujú, de muchísimas cosas, ¿no? Bueno, yo he llegado a ver psicólogas haciendo una terapia grupal de abuso sexual infantil y no tener ni idea. ¿No? Y bueno, al final van saliendo cosas, creo que al final el haber sufrido un abuso sexual infantil te rompe toda la estructura y lo que veo un poco, esa falta de formación la veo en que se trata como un único problema ujú. y no, ¿no? El abuso sexual infantil te rompe todo y hay muchísimas cosas, pues hay duelos, al final también pasas por un sentimiento de desprotección muy grande, de abandono, a nivel familiar se mueven muchísimas Ujú. cosas, de relaciones, tanto de pareja como de amistades, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas que saben muchísimo, pero hay otras pues que al final les falla un poquito esto. Me gusta esa perspectiva, ¿no? Porque a veces los profesionales podemos tener la tentación de caer como en una especie de listado en el que uno va marcando, ¿no? Ah, fuma, no fuma, Sí. fue a un colegio privado, fue a un colegio público y a veces está el riesgo incluso de caer con cosas tan graves como esta. Em, ahora nos vamos un poquito más fuera, o me voy un poquito más fuera, a nivel de sociedad, tú que efectivamente lo has pasado en primera persona y que ahora te dedicas a acompañar, vamos a hablar un poquito a personas que están en el proceso. Eh, a nivel de sociedad, la sociedad española, por ejemplo, está sensibilizada con el abuso sexual infantil. Rotundamente no. Y digo rotundamente no en personas que no lo han vivido. Ujú, Personas que lo han vivido en primera persona o tienen familiares o profesionales que se dedican a esta lucha, ¿no? Pues por distintos servicios y demás, sí. Pero a mí hay algo que me falla y lo voy a seguir diciendo y es que la sociedad no está unida para erradicar esta lacra social porque no quieren mirar, ¿no? No quieren pensar que en sus casas puede pasar, no quieren. Entonces a mí me ha pasado muchísimas veces, por ejemplo con el libro, ¿no? De ujú. querer mandarlo a personas muy, muy influyentes y decirles, oye, pues ayudarme con esta causa y demás y que directamente pues me dejen en visto o me contesten a otras cosas, pero a esto no me hayan contestado, ¿no? Entonces es un tema que cuesta muchísimo y que yo siempre digo la misma frase, ¿no? Creo que esta lucha se va a poder erradicar del todo Ujú, cuando lo veamos como una lucha de sociedad y ujú. no como una lucha solo de las víctimas, supervivientes, familiares de personas que han pasado por una situación de violencia sexual. Vamos a decirlo así, que la sociedad se defiende creyendo que estos son casos puntuales o cosas muy personales, ¿no? Y quizá por eso lo sigue tratando como un tema tabú. Mm. Hablando de temas tabú, a mí hay algo que me gusta mucho, Claudia. No puedo no recomendar esto a todo el que nos vea, porque es una auténtica maravilla, obligatorio, por supuesto, para cualquier profesional que vea pacientes de salud mental, le haya pasado o no una Mm. historia de abuso. Em, y yo creo que para mucha más gente, efectivamente, para tomar conciencia. A mí hay un apartado que me llama poderosamente la atención en un libro así. No es el primer libro sobre violencias sexuales que me leo, pero yo sí que diría que es de los primeros en el que hay un apartado concreto para hablar de la vivencia de la sexualidad adulta de alguien que ha sobrevivido a un abuso sexual en su etapa infantil. Eh, ¿Daba miedo ponerse a escribir sobre eso? Sí,
La verdad es que sí, no fue un libro fácil de escribir. De hecho, para mí ha sido una terapia escribirlo y, bueno, tuve que incluso ambientar el espacio, la habitación, ¿no? Desde donde lo estaba escribiendo, con velas, a nivel aromático también, como para estar tranquila, porque era, bueno, ha sido muy duro y a la vez muy reparador. Y sí que es verdad que pues este apartado quizás es el que me sigue dando más vergüenza explicar o exponer, que yo trato el tema sin ningún tipo de tabú. Ujú. También habrás visto que hay algún capítulo donde explico explícitamente lo que es haber vivido un abuso sexual infantil, ¿no? Ujú. Pero sí, el tema de la sexualidad, además creo que es una consecuencia con la que sigo cargando a día de hoy. Ujú. Y creo que a veces, y hablando desde el punto de vista o del rol del profesional, que a veces cuando llega alguien adulto, ¿no? O que ya ha pasado la etapa infantil y nos cuenta que durante su historia ha sufrido esto, evidentemente, creo que a veces se nos despiertan a los propios profesionales reparos de reavivar con esta mente de voy a reavivar ciertos traumas y le pregunto por, oye, ¿cómo le va Ya. con su pareja? O cómo disfruta o no de la sexualidad o qué miedos tiene. Yo no sé si esto tú lo has notado también cuando has hablado con algún profesional, como que el tema de la sexualidad fuera espinoso tratarlo contigo. La verdad es que, como te he dicho antes, la última psicóloga con la que he estado, Laura, es un tema que ella misma me sacaba Ujú. bastante, porque es una persona súper formada en abuso sexual infantil y sabe que es una consecuencia pues que hay que hablar de esto, ¿no? Porque al Ujú. final a mí me está impidiendo pues, poder disfrutar de mis relaciones sexuales y cargas con esto encima, ¿no? Ujú. La verdad es que yo con Laura he tenido muchísima suerte en este aspecto. Claro, con las psicólogas anteriores, pues como te he dicho, en 3 meses no da para hablar de este tema. Ya, ya. Bueno, ahí te quería preguntar yo también, Claudia, porque, claro, cualquiera que nos esté viendo, seguro que hay mucha gente que ya te sigue en redes, que ya te pone cara y te pone voz, em, pero a cualquiera que nos esté viendo se le pueden despertar muchas preguntas, como por ejemplo, em, ¿en qué momento una se sienta delante de su familia y dice, oye, me ha pasado, me está pasando esto, socorro, ayuda? ¿Cómo reacciona la familia? ¿Todo el mundo reacciona igual? ¿Todo el mundo que está alrededor? No, 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 para nada. Yo justamente mientras me ibas haciendo la pregunta iba pensando, ¿no? Que para mí yo he tenido como dos partes en esto. La primera fue pues contárselo a mi madre Ujú. y el por qué o cuándo ocurre esta conversación, que para mí es una de las más difíciles. La segunda más difícil te la explico ahora. Ujú. Es porque mi cuerpo empieza a chillar todo lo que mi mente había callado, ¿no? Entonces mi cuerpo empieza a reaccionar pues con ataques de ansiedad, ataques de pánico y cuando vemos que esas consecuencias pasan a ser unas consecuencias físicas muy graves, ¿no? Yo estoy operada del corazón porque tenía nervios de más, me han operado 3 veces del cráneo, me han tenido que abrir el cráneo 3 veces, pues porque también tenía nervios que se habían cruzado con arterias y eso me producían espasmos faciales. También me han quitado un ovario, que para mí son como 3 órganos muy significativos en esta Ujú. historia, ¿no? Que es el órgano reproductor femenino, la cabeza y el corazón. Ujú. Y cuando el cuerpo empieza a hablar, al final tú te preguntas, ¿no? O como familiar, ¿qué está pasando? ¿El por qué está reaccionando así? También tuve agorofobia, que fue una de las primeras alertas que me dieron, ¿no? O que se me dio de, ostras, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces llega un punto que no puedes esconderlo más, ¿no? Porque al final tienes a la familia preocupada, Ujú. te preguntan constantemente, pero qué te ocurre? ¿Pero qué te pasa? Pero estoy aquí, cuéntamelo. Y llega un punto en el que se hace insostenible y pues solo queda contar la verdad, ¿no? Entonces, bueno, la primera conversación así difícil que tuve en mi vida fue contarle a mi madre que su padre llevaba 15 años abusando de mí. Ujú. Entonces, tengo muchísima suerte, muchísima, en que mi madre me cree desde el minuto cero. O sea, no pone en duda absolutamente nada. Obviamente con el tiempo he ido sabiendo el porqué y es, bueno, ella también es víctima de abusos sexuales infantiles, mis dos tías también son víctimas, Ujú. siempre por parte de familiares, no de mi Ujú. abuelo, pero hacia ellas, pero Ujú. sí pues parte de la familia, ¿no? Entonces,
Pues aquí hay una movilización muy grande de mi madre con mis hermanos. Yo pido por favor que no hagan nada, que esto es algo muy importante, que es respetar los tiempos de la víctima hasta cierto punto, obviamente, ¿no? Pues porque yo lo digo a los 19 años, entonces se tiene en cuenta todo esto a nivel familiar. Cuando hablo a nivel familiar es mi madre y mis hermanos. Familia nuclear, por así Sí, decirlo. el núcleo familiar que vive en casa, ¿no? Y se tiene en cuenta, pero yo pues no quería que hicieran nada, porque al final también para mí, y esto es algo muy difícil de entender, y muchas veces me han criticado por esto, o haters, que haters hay en todos los lados, ¿no? Pero el hecho de, a ver, yo llevo en ese entonces, ¿no? Pues 19 años conviviendo con mi agresor sin que nadie se enterara y estando con él de manera afectiva y como si nada, pues porque en mi cabeza tampoco podía entender qué estaba ocurriendo o la magnitud de la gravedad del asunto. Entonces de repente tú lo dices y personas que han estado al margen es como pues se le hace la cruz directamente. Pero claro, yo les decía, tenéis que entender que yo llevo muchísimos años callada y a mí ahora no me sale odiar a mi abuelo de la noche a la mañana. Entonces, esto hay que respetarlo, ¿no? Cuando yo esté preparada, sobre todo también queriendo proteger a mi abuela, ¿no? Que para mí era una de las personas más importantes de mi vida. Entonces, bueno, se respeta hasta que al cabo de año y medio aproximadamente mi abuelo vuelve a intentar abusar de mí y yo aquí vuelvo a casa con un ataque de ansiedad máximo. Ahí está uno de mis hermanos y me dice, Claudia, se lo tengo que decir a mamá. No, y yo le pido, pues no, por favor, David, no digas nada, no digas nada, no digas nada. Él consideró y hizo muy bien en decírselo a mi madre y a partir de aquí sí que se rompe por completo la relación con mi abuelo. A veces, ¿no? Da la sensación, Claudia, de que cuando uno escucha una historia, desgraciadamente, ¿no? Seguro que hay mucha gente que nos escucha y dice, joder, qué dramática la historia de Claudia. Menos mal que es un caso aislado, ¿no? Y efectivamente esto suele pasar mucho, ¿no? Cuando alguien tiene la valentía, yo lo voy a decir así, porque cuando uno trata pacientes que han pasado por esto, es un movimiento muy valiente de romper esa espiral del silencio, ¿no? Se empieza a rascar y empiezan a salir muchas personas alrededor que efectivamente estaban viviendo en esa misma espiral del silencio con respecto a la misma persona o con respecto a otras. Como tú bien sabes y como tú bien divulgas, el abuso sexual infantil, donde más se da es en el núcleo familiar, pero parece que es algo que no queremos mirar y justo que la sociedad o los que rodeamos a las víctimas, cuando ya confiesan que son víctimas y que llevan siéndolo un tiempo, qué fácil nos sale el no respetar el tiempo de la víctima, ¿no? Y el decir, no, tú ya quieta, que yo ya me hago cargo y hago esto y hago lo otro. ¿Tú dirías ahí que te has encontrado también con mucha imposición de tiempos que no eran tuyos, por así decirlo? Yo considero que se me ha respetado bastante, pero a la larga, después de muchísima terapia individual y familiar, también hay una duda entre si se me respetó a mí o fue muy difícil tomar una decisión drástica porque era un familiar, ¿no? En este caso. Y yo tengo hermanos, sobre todo mi hermana, que ha tenido que trabajarse el tema de la culpabilidad. Estuvimos un año y medio sabiéndolo y no hicimos nada, literalmente. En teoría es como, yo siempre digo, no, respetaron mis tiempos, pero hemos hecho, bueno, una reflexión colectiva de, bueno, ¿se respetaron mis tiempos o era lo más fácil? ¿No? También. Entonces, bueno, sí que considero que a mí se me ha respetado bastante. Y también he tenido muchísima suerte con las psicólogas que me han acompañado porque me han respetado muchísimo y nunca me han dicho lo que tenía que hacer. Porque a mí me llegan muchísimas personas diciendo que sus psicólogos o psicólogas me ha dicho les obligan a perdonar. Que haga... Sobre todo el tema del perdón, ¿no? Hasta que tú no perdones no puedes dejar ir este trauma y si no lo dejas ir vas a vivir toda la vida pues con una invalidación constante, ¿no? Entonces, ostras, es que a mí nunca nadie me lo ha dicho y si me lo habrían dicho seguramente hubiera hecho como mis anteriores psicólogas. Me levanto y me voy y no vuelvo, ¿no? Porque ¿quién eres tú para decirme? Entonces, yo te diría que yo no he tenido que vivir muchas situaciones.
lo que es obligatorio suele salir rana, ¿eh? Lo que Sí. se hace por obligación, uno lo mantiene un día, 2 días, pero suele salir bastante rana y creo más en procesos tan personales, ¿no? Como una psicoterapia en la que está involucrada esto. No quiero dejar pasar el tema de la culpa, porque de hecho en el libro se menciona varias veces, no solo a nivel familiar, sino también a nivel de una, ¿no? De cuando una pasa por una experiencia así, como la culpa va siendo como una especie de ola que le va acompañando Sí. durante toda la vida. Pero quiero que también nos cuentes un poquito, porque esta parte que decíamos al principio del activismo tiene que ver con tu acompañamiento, con la divulgación, por supuesto, de este tema, de lo que esto forma parte, evidentemente, pero también con el acompañamiento a personas que han sido víctimas. Ahora mismo, ¿esto cómo lo organizas, por así decirlo? Bueno, yo llego a un punto en el que veo que es imposible atender a todas las personas que me llegan a título individual, sobre Ujú, todo por redes sociales, y aquí decido, pues, necesito un equipo, ¿no? Entonces, al final no es solo un equipo para gestionar los mensajes que me llegan a mí, sino un equipo que esté sensibilizado, concienciado, formado y que podamos atender a estas personas como a mí me hubiera gustado que me hubieran atendido o como me han atendido en este caso, ¿no? También. Entonces fundo una asociación que se llama Mar de Mariposas, donde hacemos terapia individual y terapias grupales también, bueno, acompañamientos grupales, mejor. Y aparte, pues yo ofrezco, porque hay mucha gente que es como, vale, sí, confío en que esta asociación es de Claudia y que pues va a estar un equipo comprometido, pero yo quiero hablar con Claudia, ¿no? Y esto me lo encuentro muchísimo. Entonces yo decido abrir pues una línea de acompañamientos ujú, individuales que como mucho son 2, 3 sesiones, pero en las que yo puedo guiar a esa persona o motivar, ¿no? Me ha pasado de intentar hacer que vayan a terapia y ujú, guiarlas hacia acompañamiento terapéutico. Me ujú. ha pasado en personas que no querían decir nada a sus familias y pues tras mis acompañamientos pues tener bueno, empoderamiento para hacerlo, siempre Ujú, hablando desde un empoderamiento real, porque también me he encontrado muchísimo en mis retiros, que también organizo retiros, que después del fin de semana pues todas vuelven súper empoderadas y lo primero que hacen es contarlo y no están preparadas para ujú, sostenerlo, ¿no? Entonces yo siempre digo que tú sabes cuándo estás preparada para sostenerlo, cuando la mente te da señales, ¿no? Y ujú. cuando empiezas a dudar si decirlo o no decirlo. Entonces, eso es una señal del cuerpo de pase lo que pase y seguramente lo vayamos a pasar muy mal, Ujú. puedes hacerlo. Del cuerpo hay que fiarse, ¿no? Parece. Siempre. El cuerpo lleva la cuenta y el Eh, cuerpo pasa facturas Magnífico libro. y se da cuenta de cosas que nosotros nos empeñamos en negar a nivel racional, ¿no? Tanto para cuando la cosa está empeorando como efectivamente cuando la cosa mejora. Yo he de decir, Claudia, ya sabes que admiro tu labor, que me parece que debería haber muchísimas más Claudias repartidas por el mundo, porque creo que esta sensibilización y este acompañamiento es algo fundamental cuando hay una violencia estructural contra ciertas poblaciones, evidentemente como la hay. Y a mí, a nivel personal, hay una historia que subes tú hace unos días, agarrándole la mano a una chiquilla. Eh, yo quiero que nos cuentes un poquito, para los que no hayan visto esa historia que subiste, ¿esto qué es? ¿Por qué le agarras la mano a una persona en una historia? Bueno, pues esto es una chica de 20 años que nos conocimos porque ella empezó a hacer acompañamientos conmigo y pues ahí obviamente al final yo no dejo de verme reflejada en ellas, ¿no? En la mayoría de los casos para mí hay algo muy importante, muy bonito y es que yo sumo mucho con todas las experiencias de ellas y sobre todo con la de esta chica porque con 20 años pues está en un proceso de denuncia hacia Ujú, su padre por abusos sexuales infantiles, donde tenemos una madre que testifica en su contra sabiendo que es verdad, ¿no? Entonces, obviamente, la madre sabe que es verdad porque tienen conversaciones con ella, ¿no? ujú, Donde la madre le dice, voy a mentir en el juicio, voy a decir qué tal, pues porque estará sometida a ya. cierta violencia también por parte de esta persona, si se Ujú, le puede llamar persona. Entonces, bueno, yo con ella ya pasamos un cierto nivel de que yo, bueno, está muy sola, no tiene familia, ha pasado por centro de menores porque lo denunció con 17 años, entonces pues ujú, Fiscalía de Menores bueno, pues estuvo en un ujú. centro y yo veo que ella necesita una persona, una hermana mayor.
que esté allí, ¿no? Y obviamente pues no tiene dinero para pagar este acompañamiento y pues yo decido, hay ciertos casos en los que yo veo que para mí el dinero no lo es todo y va mucho más allá la humanidad de cada persona, ¿no? Entonces, pues ella me pide que la acompañe en el juicio y yo la acompaño en el juicio, ¿no? Y justo la foto esta es, pues, a la tarde, ¿no? El juicio fue toda la mañana Ujú. y por la tarde, pues saqué esa foto de que estábamos juntas y que al final el poder de la comunidad, el sanar de manera colectiva, creo que es lo que a mí más me ha ayudado y creo que estoy viendo con mis propios ojos que es lo que más ayuda. Bueno, yo creo, Claudia, y fíjate, ¿no? Que yo vi esa historia. Yo que desgraciadamente trabajo en un hospital público y escucho historias muy demoledoras todos los días, de lunes a viernes, y a mí me sirvió. A mí, en el momento en que vi esa historia, alguien me estaba dando la mano a mí y le estaba dando la mano a mis pacientes, o sea que te lo agradezco desde aquí, Gracias. porque creo que también te estabas dando la mano a ti misma. Correcto. A, Eso a es, esa ti pequeñita, ¿no? ahí iba un poco, ¿no? Cuando te decía que ellas me ayudan muchísimas veces. En el caso de ella, yo no tuve justicia, yo no tuve la valentía de denunciar. A día de hoy no seguiría sin denunciar Ujú, y agradezco muchísimo que haya mucha gente que lo haga porque veo cómo son los procesos, porque veo cómo el sistema judicial falla, cómo el sistema policial falla y bueno, pues es algo que me da muchísimo miedo. Entonces, poder abrazar a la niña interior de esta chica era poder abrazarme a mí y ojalá espero en unas semanas cuando salga la resolución que realmente se haga justicia y que pues salga condenado ujú. esta persona y obviamente pues sería como, bueno, la Claudia pequeñita va haciendo su justicia, pues haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Al final siendo activista, divulgando, creando pues más sensibilidad, conciencia social y ahí es donde yo estoy encontrando parte de mi justicia. Bueno, efectivamente en eso hay muchas maneras de hacer justicia. Esto que decimos mucho los psicólogos, ¿no? De que el pasado no se cambia, efectivamente, pero hay muchas maneras de vivir con ese pasado, ¿no? Y de llevarlo en la mochila, que no desaparece, pero no es lo mismo llevarlo escondido que llevarlo a gala y sobre todo a gala en el sentido de poder ayudar a personas que están pasando por situaciones así. Yo sí que te quería preguntar, Claudia, y nos tienes que contar seguro más proyectos en los que estás metida, porque sé que no paras, sé que no paras. Pero sí que te quería preguntar si durante tus años de infancia, en los que todavía todo esto era un tabú, era un muro de silencio, si ahí en algún momento tuviste indicios de que alguien se estuviera dando cuenta, de que alguien te intentara echar una mano que tú no pudiste aprovechar en ese momento, de que alguien estuviera excesivamente pendiente? Sí, y fue mi madre. Yo vi como mi madre, bueno, estaba más pendiente de mí cuando mi abuelo estaba en casa o cuando íbamos a casa de mis abuelos, con tonterías como por ejemplo cuando nos subíamos al coche y me decía, no, Claudia, tú delante, o mi abuelo le decía, tú adelante, ¿no? Ujú. Y era como, ¿por qué, no? Qué tontería, ¿no? Qué Mm, tontería. ujú. O cuando estábamos en la mesa comiendo, pues cada uno en una punta o siempre me obligaba a dormir, a hacer las siestas con ella y no en mi cama, ¿no? Como, Ujú. ¿sabes? Había un lenguaje ahí no verbal, vamos, En lo que no se dice estaba claro. sí. Ya. Y cuando yo tengo esta conversación tan dura con mi madre, ella me dice que se lo imaginaba, que lo sospechaba. Y aquí es algo que quiero explicar muy bien porque también nos hemos encontrado muchísima gente que ha encontrado las redes sociales de mi madre y le han llegado a decir cosas pues que dan miedo. Comentarios, bueno, te tendría que haber quitado la custodia de tu hija, ojalá te hubiera pasado a ti, no a ella, cosas así que a mí pues no puedo soportar este dolor. Y hay que entender, ¿no? O sea, al final necesitas un contexto y básicamente fue pues que mi madre vio una situación debajo de la manta en el sofá de mi abuelo conmigo, vio movimientos extraños y a ella Ujú. se le encendieron todas las alarmas, pero hizo muy bien porque lo que se debe hacer en estos casos es observar a la menor, ¿no? Ujú. Y entonces me empezó a observar,
tuvo reuniones con la escuela, empezó a preguntar si me veían algún cambio y todo era, pues está maravillosamente bien, incluso extraescolares que yo hacía, todo está bien. Y ella también me preguntaba, oye, ¿y te vas a ir con tu abuelo? ¿Quieres ir? Y yo todo era, sí, sí. Entonces, obviamente, pues ella, persona también víctima de abusos sexuales infantiles, al final fue como, bueno, pues quizás es que yo estoy súper alerta con este tema porque lo he pasado y realmente aquí no ha pasado No ha nada. pasado nada, ya. Entonces, como estuvo vigilándome y mirando todos los escenarios posibles donde yo estaba y todo estaba aparentemente bien, pues ella se llegó a pensar que era un Una cosa pensamiento suya, suyo. ¿no? Ya, ya. Bueno, yo sí pienso en eso, Claudia, que pensar esto desde la lógica individual es un error, ¿no? Pensar que aquí detrás de todo esto podemos ponerlo también en el contexto de la violencia machista, que evidentemente engloba muchos más términos, pero pensar lo que esto es una cosa individual, de que hay uno que es malo y hace una cosa mala a alguien que es inocente, creo que se pierde la lectura estructural en la que todos estamos metidos en esta espiral de violencia, silencio, complicidad, porque muchas veces uno tiene reticencias, ¿no? A decir, oye, a ver si estoy yo con mis paranoias y aquí no está pasando absolutamente nada, ¿no? Y estoy metiendo mano donde no debo. Pero sí te quería preguntar, Claudia, si tú, por ejemplo, al compartir esto con la gente con la que lo has ido compartiendo, decías efectivamente, y creo que en cada respuesta lo dejas entrever, que haters hay en todos lados, incluso con temas tan espinosos y tan poco odiables o tampoco como ser víctima de algo así, ¿no? ¿Cómo afecta ese odio que se recibe cuando una cuenta algo así? La verdad es que al principio me afectaba muchísimo, mucho de llorar. A mí me han llegado a decir, tú tienes la cara así cuando tenía los espasmos porque aún te escuece la lefa de tu abuelo. Si no lo dijiste, que no lo dijeras a los 7 8 años, vale, pero que no lo dijeras a los 14 es que te gustaba. Bueno, comentarios espectaculares, espectaculares, hasta poniendo en duda lo que a mí me había pasado, ¿no? Lo recibía muy, muy, muy mal, muy mal. A mí me afectaba muchísimo. Me salía una rabia muy fuerte dentro hasta que recibí un consejo muy bueno de una persona que se dedica a redes sociales que me dijo, va a llegar el punto en que tú no tengas que contestar estos mensajes porque habrás formado una comunidad tan grande que estos mensajes que te dicen a ti también se lo están diciendo a todas las personas que han sufrido una situación de violencia sexual. Entonces vas a ver que no vas a tener que contestar porque ya va a ser directamente tu comunidad, ¿no? Y eso efectivamente es lo que está ocurriendo ahora, que a la mínima que me ponen algo, pues la comunidad salta, ¿no? Entonces, al final yo es lo que quiero que sea mi perfil, un espacio de todos y de todas, donde se crea una comunidad de apoyo incondicional y donde no se juzgue ni se ponga en duda, ¿no? Y eso al final es lo que estoy consiguiendo. Entonces, bueno, también pienso que siempre dicen los haters son buenos, ¿no? Pues porque te dan engagement, porque hablan de ti y aunque hablen mal están hablando y eso es bueno, ¿no? Yo considero que en este caso a mí no me da igual los likes y me dan igual las visualizaciones porque ese comentario a mí me puede destrozar. Joder. A día de hoy, aunque me pase esto, dependerá mucho de qué día esté teniendo yo. Ya. Entonces hay días en los que paso y ya está, hay días en los que desactivo comentarios de Reels donde se está viralizando por estos comentarios y hay días donde me lo tomo muy bien y como si no hubiera pasado nada. Bueno, a mí esto, escucharlo y ponerlo sobre la mesa, Claudia, me encanta porque a quienes nos dedicamos a esto de la salud mental, sea lo que sea eso, con lo complejo que es, vamos a decirlo así, eh, el trauma, el crecimiento después del trauma, del abuso, no es una cosa de todo o nada. No es una cosa de lo he superado y ya está, ¿no? Y lo olvido y está en el currículum, sino que efectivamente se pone en relación y se reactualiza cada día y hay días en los que efectivamente una tiene ganas de seguir a eso e incluso responderle y echar ahí a pelear y otros días en los que una lo que necesita es silencio, calma y ponerse velitas aromáticas y que intente pasar el día lo antes posible, ¿no? Entonces yo te lo agradezco de verdad que lo pongas sobre la mesa y ahora yo sé que estaríamos, vamos, yo estaría aquí horas y horas y horas hablando contigo y escuchándote, pero ahora llega el momento final, vamos a decirlo así, en el que tienes tu minuto de oro
vas a poder compartir con la audiencia, con quienes nos escuchan y nos ven en las distintas plataformas, lo que tú quieras. Yo antes de eso voy a recomendar a la gente que te siga en tus redes, porque de verdad es un gusto ver cómo alguien divulga con sensibilidad con temas tan dolorosos y tan espinosos como estos. Yo siempre digo que tus stories, tus publicaciones, tus vídeos son agridulces en el sentido de que tocan algo muy profundo, pero a quienes estamos concienciados sobre erradicar las violencias en mayúsculas, tenemos que estar ahí. Así que yo me callo, Claudia, y te dejo a ti agradeciéndote. No, primero agradecerte a ti por este espacio y también pues siendo profesional de la salud mental, teniendo esta conciencia sobre las violencias, vamos a dejarlo en violencias. Muchas gracias. Y pues nada, a las personas que me estén viendo voy a usar este minuto, creo que para decir dos cosas muy importantes. La primera es, si me estás escuchando y tienes una situación parecida a la mía, ojalá que mi historia haga que tú también te puedas poner las alas para volar libre, tranquila y en paz. Te digo que esto se aprende a vivir con ello. Yo el dolor que siento a día de hoy no es el dolor que sentía, que hay momentos muy duros que te preguntas el por qué lo dije o por qué entré en querer sanar todo esto. Esto pasa, te lo prometo. Desde aquí te abrazo muy, muy, muy fuerte. Esto va a pasar y que eres totalmente... Te mereces toda la libertad y la alegría y la paz y la tranquilidad del mundo, que una vez nos lo robaron, pero que con mucho trabajo, mucha paciencia y una muy buena red podemos llegar otra vez a crear. Y después también me dirigiría a las personas que no han pasado por ninguna situación parecida ni tengan a alguien cerca que le esté pasando, que por favor te necesitamos, ya sea donando en asociaciones, fundaciones que se dediquen a esto, ya sea concienciando a la gente que tenemos a nuestro alrededor, ya sea no riéndote de chistes malos que se hacen pues, en mesas de amigos, amigas, ni con stickers que podemos ver como graciosos. Que por favor, que esto algún día pues, nos puede pasar a todos, a todas, y que te unas a esta causa, y solo con tu ayuda podremos erradicar estas violencias sexuales. Claudia, de nuevo decirte que muchísimas gracias por estar aquí, por la valentía día tras día y hoy también, no podía ser de otra manera. Y a todos y todas, redundar en lo que ha dicho Claudia, evidentemente. Estamos aquí si alguien está pasando por una situación así, y nosotros creo que hoy queda más claro que nunca el por qué hacemos este podcast, el por qué tenemos que visibilizar estas cuestiones. Ojalá llegue un día en que el capítulo de hoy, el episodio de hoy, caduque y ya sea algo que quedó en el pasado. Ojalá. Así que, mientras tanto, Claudia, hay que seguir. Vamos a seguir. Muchísimas gracias y que vaya muy bien.